Marcos capítulo 4, versículo 2 dice: Y les enseñaba muchas cosas por parábolas, y les decía en su doctrina. Ese verso, Marcos capítulo 4, verso 2, enseña que las parábolas sí son doctrina. Te lo repito, les enseñaba muchas cosas por parábolas y les decía en su doctrina. Es bien importante entender eso, porque si tú te das cuenta que las parábolas son doctrina, son enseñanza, son mandamientos, son instrucciones de parte de Dios, tú a las parábolas ya no las vas a ver como una historia, como un cuentito, las vas a ver como algo serio, que es nuestro deber entenderlas, discernirlas, comprenderlas, porque tiene cosas importantes que pueden repercutir en la salvación de nuestra alma. Y eso Jesús lo dijo antes de empezar la parábola del sembrador. Y el Señor Jesucristo dijo que si no entendemos la parábola del sembrador, ¿cómo entenderemos todas las parábolas? Quiere decir que las parábolas usan figuras de lenguaje, que es muy importante que tú las entiendas. Por ejemplo, el pájaro es Satanás, las piedras, poca tierra a profundidad, la buena semilla, el que siembra la semilla, la ciega, todo eso tiene un significado. Hace tiempo me topé a un predicador calvinista, de esos que predican la mentira, la herejía de que la salvación no se pierde. La salvación sí se puede perder. Eso es un tema muy claro en la Escritura, y el que no lo puede ver tiene miopía espiritual. Y él dijo, las parábolas no son doctrina, porque obviamente hay parábolas que dicen bien claro que la salvación sí se puede perder. Y él dijo, las parábolas no son doctrina. ¡Qué gran error! Marcos capítulo 4 verso 2 enseña que las parábolas sí son doctrina. Y yo quise hacer este mensaje porque es bien importante entender las parábolas. Dice la Escritura ahí en Marcos capítulo 4 que cuando el Señor Jesús terminó de decir la parábola del sembrador, dice que se acercaron sus discípulos para preguntarle sobre la parábola. Y le preguntaron, ¿por qué le hablas por parábolas? Y él dice, a los que están afuera no les es concedido conocer los misterios del reino de Dios, más que por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Dice la Escritura que se han agravado sus oídos, su corazón se ha endurecido. Y eso es terrible, eso es terrible. Viendo no ven y oyendo no entienden, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Fíjate la gravedad de no entender las parábolas. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Muchos de nosotros venimos a Jesucristo cuando abrimos la Biblia y leímos parábolas. Probablemente fue lo primero que empezamos a leer, parábolas, y las meditamos, y Dios nos fue enseñando cosas y atrayendo hacia Él a través de las parábolas. Las parábolas enseñan misterios profundos del reino de Dios, y dice, a los de afuera no les es concedido más que por parábolas, pero a ustedes sí les es concedido conocer los misterios del reino de Dios. Entonces es bien importante que comprendas las parábolas, que medites las parábolas, que tú las disiernas y te inquietes si no las entiendes, y que sepas que la Biblia se explica a la Biblia misma. No necesitas otro libro para entenderle a la Biblia. Hay figuras de lenguaje que una parte de la Biblia te va a explicar otra parte de la Biblia. ¿Tú entiendes las parábolas? La parábola del sembrador, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de una medida de la levadura que una mujer metió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Las entiendes? ¿Las comprendes? Hay misterios profundos y grandes en las parábolas. Y bueno, yo quise hacer esta pequeña cápsula para meditar en este tema. Las parábolas sí son doctrina. Qué importante entender esto y comprender esto, ¿no? Entonces, hay que meditar en este video. ¿Hay alguna parábola que no entiendas? ¿Te estás perdiendo de algún misterio del reino de Dios por no entender alguna parábola? Eso es muy importante. Eso es muy, muy importante. Y ya para terminar el video les digo, Jesús dijo, mirad cómo oís. Mirad cómo oís. Porque con la medida con que medís, se os volverá a medir a vosotros los que oís. Esto significa algo muy sencillo. Significa, mira cómo escuchas el Evangelio. Dios está viendo tu corazón cuando se trata de temas del Evangelio. Dios está viendo tu corazón.
Si Dios ve menosprecio en tu corazón a su palabra, si Dios ve que le restas importancia a su palabra, si Dios ve que a los temas de la predicación de la Biblia, la predicación del Evangelio de Jesús, tú le restas importancia, con esa misma medida que tú estás midiendo la palabra de Dios cuando la escuchas, con esa misma medida te van a medir a ti en el día del juicio. Mira cómo oís, porque con la medida con que medís, es decir, el grado de importancia que tú le das en tu corazón a la palabra de Dios y al Evangelio, con esa medida en el día del juicio te van a medir. Es bien importante eso. Jesucristo lo dijo, mirad cómo oís. ¿Te importa el Evangelio? ¿Te importa la palabra de Dios? ¿Te interesa? ¿Es una prioridad en ti la palabra de Dios, los temas bíblicos, el regreso del Señor Jesús, su palabra, su presencia? ¿Es una prioridad en tu vida? ¿Te interesa eso? Porque con esa misma medida te van a medir. O sea, es sencillo. Si a ti no te interesan o tiene poco valor las cosas del reino de Dios para ti, su palabra, lo que Él enseñó, su doctrina, si tiene poco valor, con esa misma regla tú vas a ser medido en el día del juicio y tu alma tampoco tendrá valor frente al juicio del trono blanco en el juicio final. Eso es algo bien grave. Tienes que amar la palabra de Dios, tienes que anhelar la palabra de Dios, tiene que ser lo más importante en tu vida, dedicar tiempo de calidad para estudiarla, para escudriñarla, meditarla. Mirad cómo oís vosotros los que oís, porque con la misma medida que medís, se os volverá a medir.